Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y nos complace que nos acompañen el día de hoy, como ya es tradición, cada 15 días, los domingos, para reunirnos, para hablar de temas de ciencia y sociedad en este diálogo abierto que organizan nuestros amigos del proyecto Prometheus. En este caso, el día de hoy, vamos a estar hablando con expertos acerca de hongos microscópicos. Entonces, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Les recordamos que esto va a ser un diálogo abierto en donde pueden también hacer preguntas y comentarios. Y pues sin más, los dejo con nuestra moderadora el día de hoy, Sheila Cordero. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este evento que es Diálogos, Ciencia y Sociedad. El tema de esta versión va a ser hongos microscópicos están entre nosotros. Queremos agradecer especialmente al espacio Punto y Coma, así como al público presente. Gracias por acompañarnos, unos que vienen cada 15 días, muchas gracias. Y si es su primera vez, esperemos que nos puedan acompañar próximamente en nuestros eventos. También agradecemos a los ponentes. Y bueno, todo este agradecimiento es de parte del colectivo Prometheus, del cual formamos parte. Bueno, les voy a explicar la dinámica. Primero, pues bueno, se va a hacer una serie de preguntas a nuestros invitados presentes para empezar la mesa redonda y el diálogo. Se pueden abstener si lo desean en alguna pregunta, pero recordando que el público también puede hacer preguntas. Solamente se les pide que se haga una indicación, por favor, y que no se desesperen si no es inmediatamente. Yo les voy a ceder la palabra en el momento indicado. ¿Okay? No duden en participar, el público presente, ya que pues este evento es para que podamos convivir directamente con nuestros científicos locales, de los cuales los voy a presentar enseguida. Aquí a mi lado derecho está el doctor Rogelio Treviño, que es profesor e investigador del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene en publicación más de 25 artículos científicos en revistas indexadas nacionales e internacionales. Cuenta con un libro y un capítulo de libro en el área de microbiología clínica y respuesta inmune contra patógenos fúngicos. Tiene un premio en el área básica por el Instituto Científico Pfizer y direcciones y codirecciones de tesis de especialidad médica, maestría en ciencias, doctorado en ciencias y doctorado en medicina. Un fuerte aplauso al doctor. Enseguida tenemos a la doctora Alexandra Montoya, profesora e investigadora de tiempo completo del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina, coordinadora de enseñanza del Departamento de Microbiología nivel pregrado, 25 artículos científicos en revistas indexadas internacionales, profesora titular y participante en programas de pregrado, maestría y doctorado, responsable del Laboratorio de Biología Molecular del Centro Regional de Control de Enfermedades Infecciosas, FACMED-UANL, y pues representativa en congresos de las áreas de micología, microbiología e infectología. Un aplauso a la doctora Alexandra. También nos acompaña la doctora Pilar Morales, profesora titular A de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, jefe de laboratorio de biotecnología. Cuenta con un doctorado en Ciencias con orientación terminal en Inmunología en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría en Ciencias con orientación terminal en Inmunología en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un aplauso por favor a la doctora. Bueno, y para los que no me conocen, mi nombre es Sheila Cordero. Yo estudié licenciatura en Física en la Facultad de Físico-Matemáticas de la UANL, maestría con orientación en Química de los Materiales en la Facultad de Ciencias Químicas, y estoy por empezar mi doctorado en Ingeniería Física en la Facultad de Físico-Matemáticas. Entonces, vamos a comenzar con la serie de preguntas. Y bueno,
Muchas gracias por aceptar la invitación. Voy a dar por comenzar. Y la primera pregunta que tenemos para ustedes es: ¿cómo pudiéramos definir a los hongos microscópicos? Bien, pues los hongos microscópicos, bueno, de entrada son organismos vivos que pertenecen a un reino en específico que es el reino fungi. Es el reino de los hongos. Estos pueden ser macroscópicos, es decir, se pueden apreciar a simple vista, como por ejemplo las setas, los champiñones, etcétera. Pero particularmente para responder la pregunta que nos acaba de hacer Sheila, pues nos referimos a la otra parte de los hongos, aquellos que no se pueden ver a simple vista, que ocupamos ayuda de algún tipo de instrumento como microscopios para poder con cierta magnificación poder apreciar estas estructuras, porque pues de lo contrario, como les comento, a simple vista pues no se pueden apreciar. No sé si quieran añadir algo más. Ok, muchas gracias. Ahora, esta pregunta va más de interés personal hacia ustedes. ¿Por qué decidieron estudiar a los hongos? Primero las mujeres. Los hongos son organismos muy interesantes. Son estructuras que empiezan a ser más complejas que las bacterias y por ende tienen un gran potencial. Entonces nos podemos enfocar a los hongos con fines que impactan a la salud, pero luego también hay mucho desarrollo en empleo de los hongos para bioremediación, producción de moléculas que se pueden emplear en otras, por ejemplo en la fabricación de jabones, en el área de alimentos. La verdad es que son microorganismos muy interesantes. Entonces de ahí, y que ellos mismos también generan moléculas que también hemos echado mano de ellas, ¿no? O sea, la penicilina, por ejemplo. Entonces son organismos muy interesantes y hay varias áreas desde donde abordarlos. Entonces de ahí el interés, ¿no? Sobre ellos. Sí, en mi caso fue un poquito circunstancial al principio, porque yo siempre había estado trabajando con bacterias. Al entrar, precisamente entrando en medicina, una doctora con la que estuve trabajando, una doctora, dijo que, ok, vas ahora a estar trabajando con este hongo, empieza a investigarlo, y a medida que fui trabajando con ellos, como son organismos más complejos, más evolucionados, digamos así, que las bacterias, al estarlos estudiando, trabajando con ellos, pues sí se me fueron haciendo más interesantes. Empecé a buscar más el área de la investigación con estos tipos de organismos. Bien, pues en mi caso, algo parecido también a lo que le ocurrió a la doctora Alexandra. Yo también, cuando llego a la Facultad de Medicina a estudiar mi maestría, pues digamos que no había tantas opciones en cuanto a líneas de investigación se refiere. En ese momento la que estaba activa tenía que ver con micología. Y pues bueno, se me asignó, era un área que pues hasta ese momento yo no conocía, porque de alguna manera pues en mi licenciatura te hablan de los hongos, de las características, las propiedades, las aplicaciones que tienen, pero hasta ahí. Entonces, cuando se me asignó este proyecto de investigación en la maestría, pues se me hizo al principio muy interesante, me empecé a adentrar más, me informé, me documenté, empecé a trabajar también ya en el laboratorio en la parte experimental y pues me vine enamorando de los hongos. Realmente ya de ahí pues bueno, terminé mi proyecto de maestría, salieron algunas publicaciones, continué al doctorado en esa misma línea, nada más con algunas pues digamos ramificaciones del proyecto, y todavía sigo enamorado de los hongos. Yo creo que cuando te toca la espora ya estás del otro lado. Muchas gracias por compartirnos. Bueno, la siguiente pregunta va más dirigido a nosotros como sociedad, que no somos expertos en el tema. Y pues todo el tiempo nosotros consumimos hongos macroscópicos, me refiero en los alimentos que pues es el más conocido, los champiñones, ¿verdad? Y queríamos saber si afecta de manera diferente que hongos microscópicos en el cuerpo y si hay beneficios o hay problemas.
Seguramente todos comemos también hongos microscópicos, nada más que no nos damos cuenta porque no los podemos ver. Realmente los hongos están en todos lados, para contestar la pregunta de la ponencia, ¿no? Los hongos están en todos lados. En relación con el cuerpo humano, con el ser humano, los hongos son parte de la microbiota, conviven con nosotros. Donde haya microbiota bacteriana, muy probablemente también haya microbiota fúngica. Y como toda microbiota sana, digamos así, va a haber una simbiosis de beneficios. Ellos nos van a ayudar, nosotros les vamos a estar ayudando. Por supuesto, puede haber diversos casos, condiciones en las que esto se altere y eventualmente nos puede llevar a una enfermedad no posible. Pero sí, o sea, los hongos son beneficiosos no solamente para el humano, también para el medio Yo aquí ambiente. también quisiera precisar que a veces es delicado hablar la relación de hongos unicelulares con el cuerpo humano. Bien lo dijo la doctora Alexandra, de que forman parte de nuestra microbiota, pero siempre cuando queremos ver el impacto de un microorganismo hay dos caras de la moneda, ¿no? Lo que puede hacer el microorganismo por sí solo y luego viene el cuerpo humano, que el cuerpo humano tiene sus recursos, tiene sus herramientas y que es un equilibrio muy delicado, que puede haber una asociación de donde ambos organismos se benefician, pero si el cuerpo humano también baja sus defensas, pues ahí puede haber, se pierde este equilibrio, ¿no? Entonces, pues nada más eso, cuando hablamos de microorganismos y el cuerpo humano, pues son equilibrios interesantes y delicados, ¿no? Que hay que considerar el cuerpo humano. Y que ya los hongos en la industria de alimentos y ahorita en la industria de la bioremediación están teniendo un impacto impresionante a beneficio indirecto al cuerpo humano. Muchas gracias. La siguiente pregunta va más orientada hacia cuáles son las infecciones más comunes en nuestra región o país por hongos. Pues una pregunta con una respuesta bastante amplia. Depende mucho de las condiciones de salud que como población tenemos. Por ejemplo, con el incremento de las poblaciones inmunosuprimidas o inmunocomprometidas, ya sea desde pacientes trasplantados, pacientes con cáncer y que están con tratamientos antineoplásicos, etc. O sea, inmunocompromisos adquiridos y demás. Este tipo de población pues cada vez va más en incremento. Esa es una realidad que la epidemiología pues, nos lo está dejando en claro. Y la cuestión también es que con el incremento en estas poblaciones inmunocomprometidas va también de la mano el incremento en infecciones que se llaman oportunistas. Se dice que es oportunista porque son microorganismos que ya están con nosotros, conviven con nosotros, y ahorita las doctoras lo comentaban, en una relación benéfica. Sin embargo, cuando las defensas, entre comillas, el sistema inmunológico baja, es cuando se empiezan a tornar patológicos o pueden causar enfermedad en el ser humano. Entonces, particularmente en México, la epidemiología que nos dice respecto a infecciones fúngicas, pues bueno, ha habido un incremento importante en infecciones, por ejemplo, por cándida. Ciertas especies que ya se conocía que existían, pero que antes me refiero 15, 20 años atrás, epidemiológicamente no eran tan frecuentes porque había una especie que predominaba, Candida albicans. Con el paso del tiempo y ciertas presiones selectivas, pues esta especie ha ido quedando un poco rezagada y entonces actualmente tenemos cuadros de infecciones sistémicas por otras especies distintas a Candida albicans. Sobre todo una especie en particular que actualmente es de relevancia no solo nacional sino internacional, es la especie Candida auris. No sé si ya alguno de ustedes está familiarizado o ha leído al respecto. ¿Qué tiene de interesante esta especie de cándida? Que es una especie multifármaco resistente, es decir, es resistente a todos los medicamentos antifúngicos o antimicóticos actualmente disponibles, de 2 a 3 clases distintas. No puedo decir que todas las especies o todas las cepas o aislamientos sean resistentes a todo,
pero pues es una resistencia bastante alta, más que cualquier otra especie de ese género de hongos. Entonces, pues bueno, también se le considera una especie emergente porque pues el cambio climático de alguna manera ha impactado en que esta especie pues emergiera. Entonces, es de especial relevancia en la actualidad. Hay otras infecciones fúngicas también importantes a nivel nacional, como por ejemplo infecciones por hongos filamentosos, por ejemplo la aspergilosis. Es un hongo cuyas esporas o conidias están dispersas en el medio ambiente, en el aire, todos los días convivimos con estas esporas y muchas otras. Entonces, pues bueno, respiramos continuamente aire con esporas, se establecen a nivel de vías respiratorias inferiores, pero dependiendo nuestro sistema inmunológico, pues eso puede quedar de alguna manera pues ahí a raya sin que se manifieste ningún tipo de enfermedad. Yo creo que no sé si quieren agregar algo más. Es que yo iba a volver a retomar la pregunta inicial, si quieres complementar algo. Bueno, yo nada más, y hay otros factores que también juegan un rol importante en las infecciones fúngicas. Ya lo comentaban, el ambiente, por ejemplo, la humedad. Ahorita Monterrey está experimentando un clima que no es común, por ende van a empezar a surgir datos que en la región no van a ser comunes, ¿no? Entonces la humedad propicia más el desarrollo de hongos, como bien lo comentaron casi al principio, los hongos están por todas partes, lo podemos respirar. Sin embargo, el sistema inmunológico pues resiste, ¿no? Y entonces tenemos factores ambientales, estado inmunológico de la persona, lo comentaban, cáncer, infecciones como VIH. También el factor edad, las poblaciones más pequeñas, los niños y también los extremos de la vida y los adultos mayores tienden a ser también más susceptibles. Hay lo que le llamamos comorbilidades, si la persona padece diabetes, hipertensión, todo esto pues merma un poquito los mecanismos que tiene el cuerpo de resistencia innato, ¿no? Entonces son como una serie de factores que pueden propiciar que este balance se pierda y entonces surjan las infecciones. Y el tema de la migración, que también es un tema importante. Entonces, gente que no es de la región, pues va pasando por diferentes ambientes y sí se ha reportado, ¿no? Pero que, no sé, infecciones que predominan en el sur, pues empiezan a detectar algunos casos de personas que migran, ¿no? Entonces, bueno, es un panorama bastante interesante. Ver la prevalencia, ¿no? De qué infección por hongos se están dando. Sí, como mencionaron los doctores, estas enfermedades oportunistas van aumentando a medida que van también aumentando los grupos de riesgo, y estas son muy relevantes precisamente porque suelen ser enfermedades más graves que traen porcentajes de mortalidad incluso bastante altos dependiendo del grupo, ¿no? Que está afectando. Pero retomando la pregunta inicial, ahorita ustedes cuáles dirían que son las micosis más frecuentes, cutáneas, subcutáneas. ¿Qué piensas? Bueno, lo que pasa es que en cuanto a infecciones, yo creo que las cutáneas, a lo que el doctor Rogelio pueda decir otra cosa, y lo que también se ha incrementado son los procesos de alergia. La alergia es una respuesta exagerada del sistema inmunológico. Entonces, y esto es por hongos filamentosos que hace referencia a lo que yo comento. Entonces, y bueno, la alergia no es como tal una infección, pero sin embargo si hay una sintomatología y es una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunológico. Yo ahí también nada más quisiera agregar también la cuestión de la concientización en el uso de medicamentos. O sea, si tenemos o si tienen algún dato clínico compatible con alguna infección, una erupción, por ejemplo, cutánea en la piel, nunca es aconsejable automedicarse. Con todo y que veamos los comerciales y que si presentas esto, usa esta crema, usa este ungüento. Eso también, nada más lo único que nos hace es, bueno, dependiendo de la infección, si es que realmente es un proceso infeccioso, puede incluso afectar el cuadro, ¿ok?
ese microorganismo a la larga a lo mejor pudiera resolverse un poquito y el paciente puede pensar ya ahí quedó, pero también es cierta presión selectiva que se está ejerciendo sobre el microorganismo y a lo mejor días o meses después reaparece el cuadro y ahora ya no tan fácil, si te vuelves a aplicar esa crema o ungüento va a haber un resultado. Entonces es bien importante también la cuestión de evitar la automedicación, que en el caso de bacterias la bomba de información viene por todos lados. La resistencia a los antibióticos es un problema serio a nivel mundial, cada vez va más en incremento y es una realidad. Pero no solo hay que pensar en resistencia a los antibióticos, es un problema de bacterias, es un problema que tienen también muchos otros organismos, incluidos los hongos. ¿Okay? También, rápido para complementar, el uso de los antifúngicos en particular también puede dificultar el diagnóstico. Entonces, si van a que nos diagnostiquen, lo primero que va a hacer, deja de tomarte lo que estás tomando y regresa después. Entonces, no es recomendable. Muchas gracias. ¿Y los hongos que nos afectan a los seres humanos también le afectan a los animales de la misma forma? Sí, definitivamente. Los hongos que afectan o son patológicos al ser humano también pueden llegar a afectar a ciertas especies animales. Sin embargo, también algo interesante, hay ciertas especies de hongos que pudieran solamente afectar a animales y por el contrario pues no causan ningún problema al ser humano. Ya ahí depende mucho la especie fúngica en particular y qué tan adaptada esté a sus hospederos. ¿Okay? No sé si quieran complementar algo. Sí, pues las piñas, ¿no? Que se no. Sin embargo, allí hay que hacer una precisión importante porque tampoco hay que decir, esta especie es exclusivamente patológico, no sé, por poner un ejemplo, para los gatos. Sí, pero si hay un contacto humano continuo con ese gato que tiene ese proceso infeccioso, nadie te garantiza que a lo mejor en un tiempo determinado, no podemos definir días, meses, años, probablemente tanto contacto con ese animal infectado te lo pase y ahora pueda afectar también al ser humano. Bueno, ya que el doctor Rogelio toma ese tema, sí, aquí nada más se trata de supervivencia. Todos los organismos vivos que habitan este planeta, la consigna es sobrevivir. Entonces, y ya lo decía, ¿no? La especie que mejor se adapte es la que va a sobrevivir. Aplica para cualquier organismo vivo. Entonces, algo interesante, por eso la microbiología es muy linda, porque ellos nos muestran cómo se adaptan a un entorno y lo que buscan es la supervivencia. Claro que en algunas ocasiones pues no nos conviene, ¿verdad? No salimos ahí ganadores. Dado esto, entonces tiene que haber una presión ambiental sobre ese microorganismo. Entonces ya lo decía el doctor Rogelio, o sea, puede estar ya muy adaptado un tipo de hongo a una especie, por ejemplo a los artrópodos. Y mientras le funcione ese sistema de supervivencia, pues el hongo no va a tener problemas. Pero si empieza a cambiar su hábitat, que ahí es donde quizás venga el tema del cambio climático, deforestación, etc. Si en ellos empieza a cambiar su hábitat y empieza a haber una presión, eventualmente van a buscar adaptarse a otro hospedero. No es tan rápido en los hongos como en las bacterias, pero existe la posibilidad, ¿no? Si la presión ambiental en ellos es muy fuerte, si no, pues ellos van a seguir, ¿no? En su hábitat como tal. Entonces, no menospreciemos pues el sentido de la supervivencia, que no nada más está en nosotros, está en todos los organismos vivos, y justamente los microorganismos nos muestran esa cualidad, ¿no? Yo ahí nada más quisiera agregar un poco al comentario de la doctora Pilar. Definitivamente, o sea, los microorganismos de alguna manera pues es evolución. Pasa el tiempo, si reciben cierto tipo de presiones, como nosotros en la microbiología lo conocemos,
a esos como cambios forzados o fuerzas externas, condiciones externas estresores, para que de alguna manera cambie para adaptarse a estos nuevos entornos. El cambio climático definitivamente pues, nos ha afectado o ha impactado de manera negativa en varios aspectos. A nivel de enfermedades infecciosas, pues no es la excepción. En el caso particular de hongos, por ejemplo, a nivel de epidemiología hay ciertas infecciones fúngicas que se llaman endémicas, es decir, hay ciertas áreas geográficas que ya sabemos que todo ese espacio o región geográfica pues tiene una alta prevalencia de cierto tipo de enfermedad fúngica. ¿Qué es lo que ha pasado con el cambio climático y que hay evidencia científica que lo avala, que lo soporta? Las temperaturas han ido incrementando, se han elevado con el paso de los años, de tal manera que esos patrones epidemiológicos están totalmente distorsionados. Ya no podemos decir, esta enfermedad que es específica o es muy prevalente en este país, por poner un ejemplo, pues vemos que ya también se ven en otras áreas, a lo mejor que antes no era tan frecuente, ¿okay? Porque son los microorganismos intentando adaptarse a estas nuevas condiciones ambientales. Era lo único que quería agregar. Muchas gracias. La siguiente pregunta es pues también sobre infecciones, pero es ¿cómo varían las infecciones que no son provenientes de los hongos a las que sí son provenientes de los hongos? ¿Tienen mayor tasa de mortalidad o cuáles son las características que las definen? De hecho, al revés, yo diría que tienen menos. De hecho, por eso es menos frecuente que escuchemos de infecciones causadas por hongos en comparación con virales o con bacterias, porque nuestro sistema inmune en realidad es muy bueno, es muy eficiente para combatir a los hongos. Se requiere normalmente de factores de riesgo, digamos, ¿no? Factores de predisposición que permitan que colonice, que crezca, que se establezca el hongo para que se genere alguna enfermedad. Por aquí el doctor creo que fue el que mencionó algunos de estos factores de riesgo, no recuerdo, la diabetes, personas con sistema inmune comprometido. Esos casos particulares son los que permiten que se generen infecciones graves, ¿no? Ciertas tasas de mortalidad. Pero en general yo diría que nuestro sistema inmune es bastante eficiente, ¿no? para poder controlar en general las infecciones por estos hongos. No, sí, es correcto. Y yo creo que de los microorganismos que son virus, bacterias, parásitos y hongos, yo creo que pues los hongos tienen una baja incidencia relativo, ¿no? a los otros tipos de agentes microscópicos. Bueno, si lo comparáramos con las infecciones, por ejemplo, bacterianas, por mucho. Las bacterianas van a estar siempre arriba, con aparte cuestiones de resistencia a los antibióticos, que ya lo platicaba, también problemas mucho más grandes. Los hongos van atrás, pero también no van lento. ¿Okay? Pero sí hay que precisar que sí hay una diferencia importante versus infecciones de otro tipo de etiologías, como virales o bacterianas sobre todo. Ok, muchas gracias. ¿Qué beneficios tienen los hongos microscópicos y su estudio en el área médica? ¿Qué beneficios tienen los hongos de manera general en el área médica? Porque bueno, hablando de hongos microscópicos, hay desde cuestiones alimentarias, por ejemplo, cierto tipo de alimentos que de alguna manera utilizan como base el crecimiento del hongo microscópico, el micelio. Micelio es el conjunto de las hifas que conforman a ese hongo filamentoso. Es el famoso tempeh, que no sé si ya hayan oído hablar de este alimento. Pues les digo, a final de cuentas, tiene esa clasificación, es un alimento a base de hongo filamentoso, micelio de hongo filamentoso, tiene beneficios nutricionales y demás, pero particularmente respondiendo a la pregunta en el campo o en el área médica,
realmente mucho ha servido el tener algunos modelos de estudio bien implementados para posteriormente aplicar conocimiento en pro para desarrollo de nuevos métodos diagnósticos, nuevas moléculas con propiedades antifúngicas o antimicóticas. O sea, el utilizar al microorganismo microscópico, el hongo microscópico, como un modelo de estudio para posteriormente aplicar el conocimiento en pro o en beneficio de la salud del ser humano, en la salud veterinaria también, es lo que yo en este momento se me ocurre. Otra, también los hongos han sido buena fuente de productos antimicrobianos para combatir bacterias. Pues la penicilina que menciona la doctora, el primer antibacteriano que conocemos es producido por hongos y ya varios. Entonces, el estudio de los hongos en ese sentido relacionado a la salud también es muy importante. El estudio de la microbiota también tiene impactos en la salud, en el equilibrio, ¿no? de la salud. También moléculas inmunomoduladoras sintetizadas por hongos y se está evaluando mucho moléculas con propiedades antitumorales. Yo la verdad es que creo que el campo de los hongos, que es de la micología, todavía tiene un potencial muy grande para investigar las propiedades que puedan tener los hongos. Algunos de los retos es que no necesariamente son fáciles de aislar. Una vez que crecen y se adaptan a los medios con los que contamos en el laboratorio, pues difícilmente se pueden perder. El reto es poderlos aislar, poderlos obtener, y la verdad es que como fuentes de hongos hay muchísimos. También hay hongos que están asociados a plantas, entonces se quieren aislar estos hongos y ver qué propiedades pueden presentar en cuanto a síntesis de moléculas, qué moléculas pueden producir. Por eso yo creo que todavía es un área que tiene mucho potencial, o sea, todavía hay muchas cosas que podemos descubrir por parte de los hongos. O sea, ya lo comentamos, algunos procesos ya los disfrutamos, pues la cerveza es una levadura, el pan, Sí. o sea, pero aún así hay cosas que ya disfrutamos, hay cosas que ya empezamos a tratar porque causan problemas, y todavía creo que hay un potencial por descubrir en ellos qué moléculas pueden producir. Entonces, por ahí va el camino. Ahora, algo que también es muy lindo en la ciencia es que los microorganismos nos muestran una estructura química, y una vez que vemos esa estructura química, pues ya en el laboratorio la podemos modificar, y de ahí toda la diversidad de antibióticos. Pero no hubiera sido posible sin esta primera molécula que se observó que sintetiza un hongo, ¿no? Entonces por ahí también hay inmunomoduladores, la ciclosporina, y hay una molécula, ahorita no me acuerdo cuál, la de antitumoral, pero pues ellos también nos muestran, ¿no? Nos muestran químicamente las moléculas, y de ahí pues ya podemos también nosotros irlas modificando y obtener beneficios, ¿no? A partir de lo que ellos producen. Cuando se siembran, la palabra correcta, hongos en un laboratorio, ¿hay algún tipo de riesgo? ¿Se tienen que cumplir alguna serie de requerimientos por el gobierno, por ¿cómo se puede decir? El organismo que se encarga de regular? ¿Qué organismo regula ese tipo de procedimientos para poder sembrar? ¿Y qué tan peligroso es que una persona, o no peligroso, lo haga en su casa? Sí, hay estándares, tanto nacionales como internacionales. Realmente normas existen cuando en laboratorios diagnósticos de la cáncer que tienen que ser gratuitos, pero generalmente lo regimos por estándares, ¿no? que describen la manera de trabajar para reducir cualquier riesgo
por exposición a los microorganismos que se estén empleando. Precisamente como esto como lo manejamos, que no suelen ser microorganismos muy patógenos innatamente, no se requieren niveles de bioseguridad muy altos, a excepción de ciertos microorganismos que sí están clasificados y que tienen un riesgo mayor por el mecanismo de transmisión que tienen. Pero si seguimos estos estándares de trabajo que cualquier persona que entra al laboratorio tiene que conocerlo, que está bien entrenados para hacerlo, no es peligroso trabajar con la mayoría de estos. De hecho, en los laboratorios de docencia, de pregrado, los alumnos trabajan con muchos de estos hongos también sin problema. ¿Podría yo nada más agregar al comentario de la doctora Alexandra que algo así como un organismo regulador a nivel nacional, podríamos mencionar el INDRE, por ejemplo, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, que es el organismo que dictamina o que establece, mejor dicho, por la normativa que se tendrá que seguir para cuestiones de bioseguridad. Como ya lo comentaba también la doctora Alexandra, la mayoría de los hongos, sobre todo los que se utilizan con fines de docencia, pues son microorganismos que no implican mayores criterios para su manipulación o su trabajo más que una mesa de trabajo en el laboratorio. Pero hay otros hongos que sí, la recomendación ahí del INDRE y bueno, organismos o entidades a nivel internacional es utilizar cierto tipo de cabinas con flujo laminar de aire para que pueda haber cierto tipo de aislamiento y se trabaje de una manera adecuada y segura. Justamente complementando el comentario del doctor Rogelio, sí, en el laboratorio sí contamos con cierta infraestructura. Algo importante es también evitar, bueno, cuando trabajamos cuidamos dos cosas, cuidamos nuestra integridad o se cuida la integridad de la persona que va a trabajar con el microorganismo, pero también cuidamos la integridad del microorganismo, porque si lo quiero estudiar y si quiero ver qué más hace, qué produce, pues lo tengo que cuidar, ¿no? Entonces también tenemos que proveer espacios para evitar contaminación, ya sea que el usuario se contamine, porque a lo mejor desconocemos el estado inmunológico de la persona, porque si está bajo mucho estrés, está inmunosuprimido, ¿no? Niveles de cortisol, etcétera, y es de otro tema. Pero luego también evitar que el hongo se contamine, porque entonces ya perdemos, crece más lento, es un trabajo de tiempo, entonces pues evitamos esas cosas, ¿no? Y además generalmente en un laboratorio se trabajan con más cosas, entonces también evitar que anden las esporitas ahí en el ambiente y que pueda contaminar otros espacios y otros cultivos, ¿no? Entonces sí se requiere de cierta infraestructura. Ahora, en el hogar, pues vemos, ¿no? Pues están saliendo honguitos en el pan, salen honguitos en los cítricos, en la fruta, vegetales. Pues sí, definitivamente desconocemos qué tipo de hongo es, son hongos ambientales, la recomendación es desecharlos, ¿no? Por ahí yo ya he visto mucha información que dicen de que corta la parte donde se ve el hongo, pero pues realmente ellos crecen hacia lo profundo, entonces lo ideal es eliminar todo, tampoco no te expongas, no quieras descubrir que estás en un estado de inmunosupresión y luego que hacer un gasto innecesario, ¿no? Que cueste más que cambiar la barra de pan. No sé, entonces sí se requiere, bueno, en casa no se recomienda, en casa están los hongos y en el laboratorio sí contamos con cierta infraestructura para cuidar todos los espacios, también cuidar al honguito y cuidar nuestra integridad física. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta que sigue, me la mandaron para que se las dijera. En la serie Las of Us, hace más de un año nos presentan un hongo que se apoderaba del sistema nervioso y son una clase de zombie. ¿Estamos lejos de eso?
no hay que olvidar que, bueno, a final de cuentas, pues es un programa, una serie televisiva, es ciencia ficción, es una historia que sí te atrapa, sobre todo los amantes de este género, pero sí está muy distante de la realidad, ¿ok? La especie de hongo en la cual se centran en esa serie, The Last of Us, pues es una especie de hongo que existe en la realidad, que tiene su propia historia, o sea, sí está de manera natural en el ambiente, coloniza cierto tipo de hospederos, en este caso, pues bueno, es variado, desde artrópodos, algunas larvas, etcétera. Y bueno, tiene su propio mecanismo, cómo invade estos insectos, empieza a generar algo que se llaman cuerpos fructíferos, no es otra cosa más que el hongo creciendo dentro y fuera de la estructura del insecto, ese micelio, para amplificar también de alguna manera que las esporas del hongo vuelvan a estar disponibles para dispersarse por corrientes de aire y vaya a amplificarse la infección con otros hospederos. Entonces, sí hay evidencia de que algunos de estos insectos infectados por Cordyceps, que es el nombre del hongo, alteran la conducta de los hospederos infectados, de las hormigas, sobre todo el ejemplo de las hormigas zombies. ¿Por qué zombies? Porque ya una vez infectadas empieza a alterarse su patrón de conducta o de comportamiento, empiezan a subir a cierto tipo de árboles, hasta las copas, lo más alto del árbol, para también de ahí poder amplificar con mayor efectividad la dispersión de las esporas. O sea, es evolución. El hongo quiere establecerse. Entonces, sí hay evidencia de cambio de comportamiento, no en el ser humano, sino en esto que estoy platicando, en ciertos tipos de hospederos pequeños, como por ejemplo los insectos. Entonces, pues sí, definitivamente no hay ahorita como un referente que podamos decir, esto sí va a ocurrir en el ser humano. No, esperemos que tampoco en un futuro. Sí, y la verdad es que, no, pues tendría que ser un futuro, no sé, de cientos de años. Muchos siglos de evolución, ¿no? Exactamente, porque ya ese microorganismo está muy adaptado a esos hospederos y otra vez él quiere sobrevivir, ¿no? Entonces busca el medio, el transporte para dispersarse. Está muy bien adaptado y esa adaptación llevó miles de años. Entonces, para que ocurra en el humano, o sea, tendría que adaptarse y va a ocurrir dentro de miles de años. Porque los hongos requieren de ciertas condiciones para que puedan crecer, ¿no? Y cómo se alimentan, también cómo interactúan. Entonces, si el humano no cuenta con las moléculas que le faciliten la interacción, o sea, no va a ocurrir jamás. Entonces, manejaban 4 puntos. Uno es la temperatura. Esos hongos están alrededor de 25 grados centígrados. El cuerpo humano está a 37 grados centígrados. O sea, está muy lejos de lo que le gusta al hongo. 2, ¿cómo se va a alimentar el hongo? O sea, nuestra complejidad es muy diferente a la de otros sistemas biológicos. Entonces, por eso tiene que pasar mucho tiempo para que se pueda adaptar toda la mecánica biológica que tiene el hongo, ¿no? Nuestro sistema inmunológico, o sea, no la va a tener tan fácil. Ahora, ¿cómo va a entrar? Si cuidamos nuestra piel, todo, va a ser difícil que entre. Bajo el supuesto, entra, se va a enfrentar al sistema inmunológico. O sea, no es tan fácil, la verdad. Y todo esto gracias a miles de años de evolución también de nuestro organismo, ¿no? Entonces, sí. Ahora la primicia fue interesante, ¿no? O sea, ellos vieron casos interesantes y pues de ahí desarrollaron toda la ficción. También en la serie, que viene del videojuego, ¿no? En el videojuego también se transmite por mordedura. Los hongos no es un mecanismo, o sea, bien lo comentó ahorita el doctor, si suben hasta arriba es porque buscan que haya aire, porque es más fácil, es el medio de transporte, el aire, ¿no? Entonces también no es un mecanismo que utilicen, o sea, ningún hongo utiliza ese mecanismo de infección.
es por contacto o por ahí lo ingerí o por vía respiratoria, pero pero pues estaba ahí por los caos. Entonces tampoco es el mecanismo, no le pertenece ese mecanismo a los hongos. A lo mejor a los virus, por ejemplo el virus de la paz, pero entonces no. Muchas gracias. La última pregunta es, ¿hay un hongo que nos pueda generar alguna pandemia como la que sufrimos hace unos años del COVID? Que pues no fue por un hongo, pero si hay alguna especie de hongo que podría ocasionar alguna pandemia. Mire, el ejemplo que se me viene ahorita a la mente y también más reciente es justamente lo que les platicaba en algunas de las primeras preguntas, Candida auris, que es una especie de este género que es cándida, que estamos muy habituados con él, forma parte de la microbiota del ser humano y de muchos otros organismos o seres vivos. ¿Y qué tiene de interesante esta especie? Primero que nada, el origen, todavía hay teorías, o sea, hay unas más establecidas que otras o más comprobadas que otras. La que hasta ahorita tiene más peso pues es la del cambio climático, ¿ok? Un incremento gradual en las temperaturas fue lo que de alguna manera hizo que esta especie emergiera y llegara a afectar al ser humano. Es una especie que, aparte de esta peculiaridad en cuanto a su origen y el contacto con el ser humano, ya comentaba también el punto de que es multifármaco resistente, es resistente a muchos de los antifúngicos o antimicóticos que actualmente existen, que vale la pena aclarar que no hay una gran variedad de estas moléculas o de estos medicamentos si lo comparáramos con infecciones bacterianas con antibióticos o antibacterianos en específico, ¿ok? Hay muchos menos medicamentos para tratar infecciones fúngicas si lo comparáramos para tratar infecciones bacterianas. Entonces, el hecho de que emergiera, que fuera muy resistente a las pocas opciones que tenemos para tratar estas infecciones y que aparte es altamente transmisible, ¿ok? Cuando llega a un centro hospitalario, el mecanismo es por contacto. Ya lo mencionaba con anterioridad en la pregunta anterior la doctora Pilar. Algunos de los mecanismos de transmisión de los hongos, Candida auris se transmite por contacto. Entonces, con que llegue un paciente que está colonizado, le gustan aparte áreas húmedas del cuerpo y que no sean muy calientes. Por ejemplo, está bien documentado axilas ingles, áreas húmedas y que no son tan calientes si lo comparamos con otras lesiones anatómicas. Entonces llega un paciente colonizado, pues no sé, a la terapia intensiva de algún centro hospitalario, empieza a tocar la barandilla, empieza a tocar la mesa, la silla, ahí se empiezan a quedar las blastoconidias. Si no hay adecuados protocolos de limpieza, en este hospital al rato va a haber otra gente expuesta que, dependiendo de sus sistemas inmunológicos, la historia puede ser diferente en ellos o versus la persona cero o índice que entró al centro a dejar esas blastoconidias o ese microorganismo por ahí. Ya está documentado de esta especie. En el 2020 ocurrió pues un brote importante en un hospital aquí de Monterrey. Entonces, si aparte hablamos de que el brote ocurre afectando a poblaciones a individuos muy vulnerables, donde la mortalidad es sumamente alta, arriba del 80-85%, claramente en un abrir y cerrar de ojos ese microorganismo va a estar afectando todo el hospital, y la gente, los trabajadores de la salud, pacientes que estén dados de alta, van a llevárselo a sus casas o a otros centros de salud. Un caos de salud, en cuanto a problemática de salud se refiere. Entonces, si hablamos de que probablemente haya algún hongo que pueda causar alguna pandemia, yo diría que es ese por las cuestiones que ya comenté previamente. No sé si quieren agregar algo. Sí, de hecho, varios esperábamos que tal vez Candida auris sería la siguiente pandemia del COVID, pero la verdad es que, y esta es mi opinión personal, a menos que se me esté olvidando algún caso de alguna pandemia, pero yo realmente las pandemias que yo recuerdo todas han sido respiratorias, porque se requiere una fácil propagación, una rápida propagación de persona a persona. Y hasta ahorita no hay hongo que yo recuerde, que yo sepa, que tenga ese mecanismo de transmisión. Sí, por ejemplo, Candida auris sí ha sido un problema de salud importante, porque como dice el doctor, la transmisión es muy sencilla, el puro contacto directo puede
que la levadura pasa de una persona a otra, pero aún así se requiere un contacto estrecho. Yo tengo que tocar a la persona. Mientras que una de mecanizado respiratorio, yo puedo estornudar aquí y puedo estar infectando hasta a la persona que está al final de la habitación, ¿no? Entonces, las pandemias hasta ahorita, ese ha sido el mecanismo de transmisión, respiración de personas, mecanismo, inhalación del microorganismo que permite la propagación de persona a persona. Y hasta ahorita los hongos no ha habido uno que desarrolle este mecanismo de transmisión. Hasta ahorita es algo. Pues muchas gracias. No sé si alguien del público desea hacer alguna pregunta, sino para cerrar. Buenas tardes, muy amables. Gracias por transmitir tanto conocimiento. Y tengo una curiosidad, en los tiempos de nosotros, allá por los años 60, 70, ustedes todavía no nacían, los hongos que se consideraban patógenos, el Coccidioides simitis y el Histoplasma capsulatum, tienen ciertas características epidemiológicas y características de los pacientes que también les daba cierta patogenicidad. ¿Prevalece hasta el momento eso? Sí, definitivamente. Son hongos todavía muy prevalentes, más en esta área en la que nos encontramos, porque es área endémica de coccidioidomicosis, que es el nombre de la enfermedad ocasionada por Coccidioides simitis o Coccidioides posadacea. Es un hongo dimórfico, esto quiere decir que el hongo puede existir en dos distintos morfotipos o en dos distintas formas, dependiendo las condiciones de su microentorno, ¿ok? Temperatura, acceso a cierto tipo de nutrientes, pH, etc. Entonces, sí, definitivamente son infecciones fúngicas que todavía vemos en la actualidad, ¿ok? Más cocci que histo. Al menos los casos que nos han llegado ahí al Departamento de Microbiología en la Facultad de Medicina, normalmente son, más que casos aislados, como pequeños brotes que van como a una especie de excursión a una cueva, una cuestión recreativa, así que involucra entrar a este tipo de estructuras, cuevas. Entonces pues ese es el mecanismo por vía respiratoria que podemos adquirir las conidias del hongo, en este caso pues es histoplasma, y que se genere la enfermedad, la histoplasmosis. Sí, pero sí es cierto que en términos de la epidemiología general de las infecciones fúngicas ha cambiado. Es decir, yo no las consideraría de las infecciones más frecuentes con las que nos ocupamos actualmente. Muchas gracias. Yo quisiera impulsarnos un poquito a salir de la visión cartesiana que presentaron hasta ahorita. ¿Okay? Como base está bien, pero yo creo que hay que enseñarle a la gente que los hongos no son separados de los demás microorganismos, ¿verdad? Y que colaboran. Sí, hay muchísimos ejemplos. Cuando apareció el COVID, ¿verdad? Estaba en Europa, en India, había una epidemia de mucormicosis, ¿verdad? Y eso no fue una casualidad y no fue solamente por el calentamiento global, ¿verdad? Hay relaciones que se han estudiado, por lo menos en microbiología, digamos, fuera del ámbito médico, ¿sí? De colaboración o intercambios o interrelaciones entre los diferentes grupos de los microorganismos. Hay hongos que se pueden incrustar dentro del parásito, dentro de un cuerpo, ¿verdad? Esconderse ahí, por decir. Hay muchos ejemplos de colaboración en forma de nanotubos. Antes se pensaba que solamente era posible entre dos bacterias de la misma especie, ¿verdad? Pero ya se sabe que, por decir, un estafilococo se puede conectar con un nanotubo, con un Firmicutes o algún otro grupo de bacterias, ¿verdad? Ahora ya hay fotografías de que las bacterias tienen la capacidad de conectarse por nanotubos con los hongos y intercambiar material, ya sea material genético, ya sea dependiendo del tamaño del tubo,
ya sea materia genética o puede ser incluso trozos de RNA o DNA, ¿verdad? Y entonces si comparamos los hongos con las bacterias, claro, los micólogos dicen, no me hables de bacterias porque yo con los hongos tengo hasta chongo, ¿verdad? Pero yo creo que lo que falta a la medicina ahorita es abrir un poco la vista y hablar sobre las interacciones, ¿verdad? Porque los hongos tienen más de 20 mecanismos de resistencia comparado con las bacterias, tienen mucho más mecanismos de sobrevivir en ambientes extremos, mucho más posibilidades. Pueden aparecer dos núcleos en una sola célula y cada uno de los núcleos puede tener una diferente información genética, ¿sí? Los hongos pueden modificar el flujo en la pared celular, pueden, le llaman eflujo, ¿verdad? Pueden modificar la manera como llega el fungicida al hongo, pueden desviarlo, o pueden dislocar la manera en que el hongo, digamos, reacciona a los enemigos, ¿verdad? O al fungicida, ¿no? Entonces estamos en pañales, y eso es lo que hay que decir. Estamos en pañales porque hay que transformar esta visión cartesiana. Yo soy micólogo y yo estudio aquí cómo matar este hongo, ¿verdad? Para empezar, si tratamos de matar el hongo, el resultado es que va a utilizar alguna de las resistencias que tiene. Ahora hay hongos poliploides, o sea, hongos que pueden tener hasta 300 copias del DNA. ¿Cuánto lo vas a acabar con un azor, verdad? No lo vas a eliminar. Se ríe. ¿Por qué? Porque es la base de la vida. Esa es la base de la vida, la colaboración. Y si no entendemos esta colaboración, siempre vamos a estar produciendo. De hecho, la medicina actual produce las enfermedades. O sea, sí los trata de combatir, pero los produce. Todas las bacterias, los hongos resistentes que los produjimos nosotros. Con lo que aplicamos. ¿Por qué tenemos una visión que hay que matar el hongo? Bueno, pues por lo menos habría que hablar sobre la alimentación, cómo se produce la biosis en la generación actual de tantos aditivos y todo lo que comemos, por el estrés, por los cambios climáticos también, ¿verdad? Por varios factores. Hay mínimo, no sé, 100 factores diferentes que hay que considerar. Y hay que proponer un cambio, no solamente estar sentado ahí y decir, bueno, yo voy a combatir este hongo, voy a matarlo y voy a inventar un nuevo metabolito para limitarlo, ¿verdad? Eso no va a resolver nada. Y todavía hay tiempo para hacer algo, ¿verdad? Porque más tarde yo creo que los microorganismos colaboran mejor que los seres humanos. No hablan, pero no son pendejos. Son súper adaptados, mucho más adaptados que nosotros, tienen muchos millones más para desarrollar las estrategias. O sea, ¿cómo vamos a resolver esto para que la medicina se transforme en algo que tenga una visión un poquito menos cartesiana, más interdisciplinaria, abrirse un poco, ¿verdad? Salir del yo me lo sé todo? Sí, definitivamente. Aquí fue un punto de partida, ¿no? O sea, aquí hablamos de un aspecto de los hongos, de algo que son sistemas más complejos. Entonces, todos los sistemas biológicos son dinámicos y no están aislados. Aquí, pues, fue un punto de partida. De ahí que hablar de hongos puede tener varias vértices. Y para poder integrar todos estos microuniversos, pues vamos entendiendo cada uno de estos universos en la medida que tengamos de información, y luego cómo integrar cada uno de estos microuniversos a algo más complejo, porque definitivamente son dinámicas muy complejas, y por eso en su momento sí comenté, ¿no? Son microorganismos que lo que buscan es su supervivencia, al igual que nosotros, y la misma medicina, justamente para eliminarlos, pensando nada más en nosotros, pues generó estos ambientes de estrés donde con una sola célula de ahí propagó, ¿no? Porque se adaptó, resistió a las condiciones que se están dando. Aquí también la medicina requiere de una evolución, entonces ahorita hay para completar cada uno de estos microuniversos,
pues sería la medicina, ¿no? O sea, ¿cuál es la visión de la medicina ahora dado a este historial que se está dando, ¿no? O esta información que tenemos de resistencia, de efectos de medicamentos, porque bueno, digo, es tema aparte, todos los medicamentos tienen sus efectos secundarios, ¿sí? Pero luego viene la parte de nutrición, pero luego también está el sistema inmunológico, que es la otra cara de la moneda. Pero luego está también que ahorita se está generando mucha información, la parte psicoemocional del individuo. Entonces, como hay muchos microuniversos y en la parte del ambiente nosotros no controlamos, ¿no? Definitivamente allá afuera los microorganismos interactúan, producen una serie de moléculas. Ahora, al tener un genoma más pequeño que el de las células del cuerpo humano, pues también eso hace que se puedan adaptar, que adquieran información que les es útil, porque es otra cosa que les admiro a los microorganismos. Lo que no utilizan, lo desechan. O sea, por eso tuvo éxito Luis Pasteur. ¿Por qué? Porque, no sé, vamos a decir, obtuvo la generación 5 millones de este microorganismo, pero sus antepasados y sus antepasados y sus antepasados pues crecieron en temperatura idónea, alimento ad libitum, agua ad libitum, lo que quisiera el microorganismo. Entonces se perdió, ya no supo cuáles eran las agresiones en su entorno, ¿sí? Y de ahí pues el éxito de estos microorganismos atenuados. Entonces ellos se adaptan mucho, la verdad es que son especies muy interesantes y allá afuera se están dando dinámicas que vamos descubriendo y que luego de ahí siempre estamos buscando una causa y efecto, ¿no? A veces vemos el efecto y queremos ver cuál es la causa, vemos la causa de algo y manipulamos en el laboratorio causa para ver qué efecto está. Entonces estamos en esa dinámica, pero sí son muchos microuniversos que vamos entendiendo cada uno de ellos para luego integrar todo, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que hace aquí Prometheus es como que mostrar estos microuniversos para que eventualmente se puedan ir integrando pues esta información, pero pues ya hablar de códigos genéticos y esto pues también ya daría pie a otra charla. Entonces aquí la moderadora para que tome nota de los temas que interesan, ¿no? Pero gracias por el comentario, que sí es muy importante y todo eso se da. Sí, y tal vez aquí no se manejaron ejemplos específicos, pero sí es cierto que la interacción de los hongos con otros microorganismos se está estudiando. De hecho, en los últimos años ha habido un boom muy, digo yo porque sí es cierto, estoy muy enfocada en el área de la salud, pero en los últimos años ha habido un boom muy importante en el estudio de la microbiota, y decir estudiar la microbiota, eso es un paraguas enorme, ¿no? Desde las interacciones de microorganismos con comunidades completas, con cómo interactúan con el cuerpo humano, con sistema inmune, con incluso estímulos externos, ¿no? Entonces es un área muy grande, muy completa. Es cierto que es muy reciente, hay mucho que nos falta por saber eso, ¿no? Dio un ejemplo muy interesante, por ejemplo el de COVID, ahora que fue la pandemia de COVID, que se reportaron muchos casos de micomicosis. Eso se liga un poco a lo que mencionaba la doctora, ¿cierto? De que el sistema inmune también tiene un importante. Cuando tenemos casos de inmunosupresión, esto puede permitir que otras infecciones se den. COVID es inmunosupresora y eso permitió que hubiera comorbilidades, que hubiera coinfecciones. En el caso de los hongos no solo hay micomicosis, aquí hubieron casos de aspergilosis, hay bastantes casos de aspergilosis asociados al COVID. Entonces sí, tiene razón, está en pañales. En general el área de los hongos es muy nueva, va muy retrasada, lo diría, en comparación con otras disciplinas, pero ahí vamos, sí se está estudiando. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. En las redes sociales, yo no soy ni química ni nada, pero yo vengo aquí porque la verdad me llama mucho la atención la presencia del hongo cándida, que es un hongo comensal, que supuesto, en lo que yo he entendido, se encuentra
no sé si naturalmente o por alguna situación inmunológica, se encuentra en la boca, en el intestino y en diferentes partes del cuerpo. A mí me ha tocado ver en las redes sociales que Frank Suárez recomienda que las personas que tienen sobrepeso pueden atacar al hongo cándida tomando aceite de coco. Ahorita que ustedes están comentando que el ataque, eso de que se le ataque a un hongo pudiera tener ciertas repercusiones, a mí me gustaría que me explicaran qué tan conveniente es estar atacando al hongo. Es todo. Como tal, no hay evidencia científica que respalde realmente que haya algún tipo de actividad antifúngica o antimicótica contra cándida por parte de ese aceite. Definitivamente, pues existe la investigación básica, y la investigación básica es de manera, digamos, particular, estar retando in vitro directamente el hongo versus o contra este compuesto, y ver si tiene o no algún tipo de actividad. Pero también es importante aclarar que aunque haya resultados interesantes, pues el cuerpo humano es el cuerpo humano. Es un complejo sistema que no necesariamente vas a ver ese tipo de correlación entre el efecto que encontraste in vitro con lo que pasa in vivo. Pero yo no he visto hasta el momento evidencia científica que aporte utilizar ese tipo de compuestos para tratar infecciones por cándida, efectivamente. No es infección por cándida, es para bajar de peso. Para bajar de peso. ¿Tomar el aceite de coco para bajar de peso? Sí, porque según el doctor, él afirma que la gordura, o sea, que todo lo que la persona tiene cuando está excedida de peso, es que está invadida del hongo cándida. Eso es lo que el doctor, o sea, yo vengo a platicar y me interesa mucho porque se maneja mucho en las redes sociales y muchas personas lo pueden estar utilizando sin tener bases científicas. ¿Sí me explico? Que sí se sabe. La diabetes es una de esas condiciones que genera un cambio en la microbiota. Esto pudiera llevar a un aumento en la proliferación de cándida en ese individuo. Pero no es que cándida esté causando la obesidad. En mi opinión eso no va a ocurrir. Pero sí es cierto, la diabetes es una condición que genera cambios en la microbiota. Esto pudiera estarse asociando a una mayor cantidad, prevalencia de cándida. Eso se pudiera hacer. Fuera de la caja, ¿verdad? O sea, fuera de la caja en el sentido de que es una visión diferente a la científica. Sí, a ver. Pero no, ni siquiera tiene sustento. O sea, aquí primero ni siquiera tiene sustento. Se me hace un tema delicado porque primero la obesidad es la causa de algo o es el resultado de algo. Y ahí el médico tiene que determinar, ¿sí? Porque una persona puede llegar a un estado de obesidad porque tiene otro problema de salud. Alguien puede llegar a un estado de obesidad porque tiene una situación psicológica. Alguien puede llegar a la obesidad por una mala dieta. Ahorita el señor comentaba la parte de la nutrición. Si tú tienes una mala dieta, eventualmente vas a llegar a un estado de obesidad. Y eso es independiente del microorganismo. Entonces no hay una relación directa. Cándida no causa, bueno, ahorita así como entendí, cándida no va a causar obesidad. O sea, definitivamente no. Por lo tanto, no hay evidencia científica, todavía menos de que el aceite de coco tenga ahí algún efecto. O sea, no hay una relación. La verdad, entonces me hace un tema delicado generalizar un estado sin haber evaluado si es el resultado de algo. Entonces hay que tratar las causas. O si es, o finalmente detectó finalmente es la causa de algo. O sea, el estado de obesidad se tuvo que haber generado por alguna situación, ¿sí? Entonces, o cuidas tu alimentación, una mejor dieta, actividad física,
o pues va a un tratamiento psicológico para ver cuál es su relación con la alimentación, no sé, o sea, cada mente es un universo, ¿no? ¿Hay una relación de carbohidratos cándida? De carbohidratos cándida, no como tal, a menos, bueno, ahorita ya la doctora comentaba, un estado de diabetes, sí, ¿por qué? Porque esas personas están inmunosuprimidas. Sí, sí, hay un estado de inmunosupresión. De hecho, cándida se considera, ya lo decía el doctor Rogelio, ya él introdujo el concepto de un microorganismo oportunista. O sea, cándida nos ayuda, también es parte de la microbiota vaginal. Entonces, claro, en un control, ¿verdad? Por eso es oportunista. Si se pierde un equilibrio en el cuerpo, pues cándida va a venir a decir, pues vénganos tu reino, ¿no? O sea, te está sobreviviendo. Pero entonces hay que ver en el organismo donde hubo una falla, y principalmente en el sistema inmunológico. Entonces sí se me hace como que delicado lo que se está planteando, o a lo mejor él lo plantea de una forma, bueno, finalmente es delicado, ¿no? Porque hay una población muy diversa y cómo está tomando esa población diversa esa información. Yo diría que no hay evidencia científica, y si hay una problemática de salud, que en este caso es la obesidad, sería ver cuál es la causa de esa obesidad para ahora sí darle a la persona la guía. Ajá, así es. Pero también es una realidad, justamente las redes sociales han traído este tipo de problemas, y también hay otra realidad, que en nuestra población no hay una cultura de salud como tal. Entonces es más fácil tomarse la hierbita del Mercado Juárez, que pues no sé, no digo que no digo que sí, hay que ver qué evidencia científica tiene, que pues asistir al médico, ¿no? También hay es como que parte cultural, pero sí, bueno, directamente la pregunta, no hay evidencia científica, no hay una relación de cándida con esa alteración, con ese estado fisiológico, no lo hay, y menos que ese tratamiento vaya a funcionar. Claro. Bueno, ya lo dijo el doctor, tampoco hay. Gracias. No, al contrario, gracias. Y es que también hay que tener mucho cuidado con difundir información que no tiene sustento científico. Lo vivimos también con COVID-19 allá por el 2020, en el inicio de la pandemia, que el dióxido de cloro y que medicamentos que antiparasitarios, que de pronto sale la evidencia in vitro en el laboratorio. Y esto que les comentaba, que tengas la evidencia in vitro no quiere decir que necesariamente eso se traduzca ya a un efecto en el ser humano, ¿ok? Entonces vivimos todo esto durante el inicio de la pandemia con COVID-19 y fue una pesadilla. De pronto los influencers recomendando el uso del dióxido de cloro, recomendando otra molécula y otra cosa. Nada sin sustento, pero la gente asustada, pero el influencer me lo está diciendo. Entonces no hay que caer tampoco en ese tipo de situaciones, también para no afectar nuestra salud. Mira, yo si puedo hablar por un poco. Hay que pensar, aquí estamos en un debate público, ¿verdad? Entonces, eso es lo que falta a los médicos, hacer un debate público pero abierto. Por ejemplo, ahora se dio un caso en Noruega, que hicieron un estudio, están ahora bastante alarmados porque tienen una mortalidad en un sector de la población de jóvenes, ¿sí? Y lo relacionan directamente, o sea, no es una hipótesis, lo relacionan directamente con la vacunación, específicamente con la vacuna de Pfizer en las primeras ediciones, ¿sí? Y entonces eso también faltó a la medicina, es decir, abrirse, es decir, no satanizar las cosas, ¿verdad? Abrirse al público, y a lo mejor los mismos médicos no tuvieron la posibilidad de abrirse, ¿sí me entiendes? Ese es el problema. Este espacio es un espacio de debate público, ¿sí me entiendes? Y agradezco muchísimo que vienen y que abran su mente, ¿verdad? Y que escuchen de todo. Es como una iglesia, ¿verdad? No puedes decir, ese no va a entrar porque el narcotraficante, bueno, pues los narcotraficantes también tienen mamá y papá, ¿verdad? Y el sacerdote les tiene que dar la bendición igual, o quizás hacer otras cosas, ¿no?
Lo que falta es un diálogo abierto. En Europa ahorita están creando, los científicos están creando asociaciones para poder expresar lo que ellos piensan. Entre científicos. La ciencia no es una religión, ¿verdad? Y la ciencia se ha equivocado muchísimas veces y faltó en esta época lo que falta. Abrir el diálogo entre los científicos y abrirlo al público. Lo que no sucedió. Lo que sucedió fue puro chaleco, ¿verdad? Ahora falta que cuando salgan los estudios, cuando se analice, que se pongan, digamos, las responsabilidades acá en la industria. Y es que también ahí entran los intereses de la industria farmacéutica. No, Eso es punto y aparte. Punto y aparte. ¿Quién lo trae? Ese puede ser otro tema de Sí, discusión. podemos platicar de vacunas también porque es otro tema precioso. Muy Sí, interesante. pero también es cierto, sí, en general hay una deficiencia importante de información, no solamente asociado al área de la salud o de la medicina en general, digo, esta es mi área, sé relativamente bastantes cosas, pero habrá otras áreas científicas de las que no sé absolutamente Lo que nada. hace porque en Prometeo general nos falta nunca se ha eso. hecho en Monterrey, ¿verdad? Nunca se dio un espacio donde puede venir gente común, porque todos somos gente común aquí. ¿Ok? Y pueden venir los que son, los que forman parte de la investigación o parte de las organizaciones, ¿verdad? Y pueden abrir la boca y decir, bueno, yo pienso así, yo pienso así, no sé hasta dónde llega la autenticidad, ¿verdad? Pero por lo menos se abrió un espacio así, eso no existe. Y debería ser de interés de los investigadores. Porque si no saben comunicar lo que piensan, no van a saber hacerlo ni siquiera en el grupo, en el gremio de las investigaciones. No lo van a saber. Hubo un caso muy sonado ahora de un científico checo que no era antivacuna para nada, ¿verdad? Es más, trabajaba en la investigación de vacunas. Pero se le ocurrió decir de manera pública, ¿verdad?, que habría ciertas lagunas en los controles de las vacunas que se utilizaron en ciertos periodos, ¿verdad? Y llamaba, digamos, a cordura y abrir un poquito bueno, lo corrieron de la universidad. Y luego corrieron a su esposa que no tenía nada que ver, trabajaba en la misma universidad, en otra área, ¿verdad? Y él decía, pues mi esposa es un ser tan silencioso, ni se mete en nada, ¿verdad? Y la corrieron también, se metía. O sea, en lugar de discutir las cosas, abrirse y decir, bueno, abrir el espacio a la duda. Es que bueno, ahí ya también hay temas políticos dentro de las instituciones. Sí. Yo entiendo el trasfondo de su comentario, pero es que llevarlo a la práctica es muy complejo. Y no digo que es imposible, digo, se hace en otros países, solo que es complejo, porque hay muchas cosas que tienen intereses económicos, intereses políticos, muchas cosas que están de por medio. Entonces, uno tiene que decir, ¿quiero mi trabajo o quiero defender mis ideales? O sea, hay gente desempleada defendiendo sus ideales allá afuera. Tienen una pregunta, ya están esperando. Hola. No escuché hace rato en la pregunta de los beneficios, si mencionaron, no se sabe, existen prácticas milenarias, ancestrales, y sobre todo hoy en día siento que se escucha un poquito más el tema de hongos, o sea, el consumo de hongos medicinales, psicodélicos, psicotrópicos y hongos adaptógenos, ¿no? Que hoy en día pues ya incluso hay bebidas que te ofrecen con este tipo de hongos adaptógenos que tienen ciertos beneficios a tu cuerpo relacionados con concentración, te venden ya la melena de león en microdosis, todos estos como productos, ¿no? Y ya a nivel producto que puedes encontrar en el súper. Y creo que la población en general realmente no estamos tan informados de qué tan beneficioso es, o sea, si hay un sustento científico y qué tanto es más, pues, mercadotecnia, el beneficio de las empresas por consumir este tipo de productos y demás.
Y también quisiera saber, o sea, si existe esa evidencia científica, ¿cuáles son los efectos a largo plazo del consumo de este tipo de microdosis? Y también su opinión personal, o sea, si ustedes los consumirían o dicen de plano no, ¿qué más, no? Me gustaría saber. Te voy a decir que no sé. Mira, realmente no es, hablo a título personal, no es mi área de expertise. Hay algo de evidencia, para empezar son hongos que son macroscópicos, ¿ok? O sea, son moléculas que se derivan de hongos macroscópicos, no microscópicos, que es el tópico del día de hoy, pero sí hay alguna evidencia, es todo un campo importante en la actualidad. Estas moléculas, sobre todo psilocibe, por ejemplo, todo esto tiene algunas aplicaciones en el campo de la psiquiatría, sobre todo para tratar condiciones como, por ejemplo, depresión crónica, trastorno obsesivo compulsivo, a ciertas dosis muy bajas y bien controladas. Desde luego que la investigación en México todavía legal esto no es particularmente para los hongos que tienen estas propiedades alucinógenas, ya sea el hongo directo o fraccionado o la molécula aislada. En cualquiera de sus versiones no es algo legal todavía la investigación en México, pero sí hay evidencia que apunta que a ciertas dosis bajas puede tener algún beneficio en ciertas condiciones psiquiátricas. ¿Okay? Experiencia personal, nunca he experimentado con esto. Sí, y bueno, a menos que el doctor me corrija, pero hasta donde yo sé, básicamente todo lo que se vende como suplemento aditivo ahí es medio laguna legal. No está regularizado, no a nivel de medicamento, porque es por COFEPRIS, digamos, que es el regulatorio de salubridad en México. Entonces, yo personalmente no recomendaría esos productos. Sí, igual coincido, o sea, está fuera del expertise y también un poquito del tema. Definitivamente la gente nativa de las regiones donde se dan estos productos, pues lo utilizaban y ellos adquirieron un conocimiento empírico. Claro, escuchamos lo que queremos escuchar, pero pues en su momento no había reportes de que, de cada 10 o 20 que participaron en el ritual, a ver, ¿cuántos se vieron afectados? O sea, no está reportado, o sea, no hay un reporte, ¿no? Es experiencia empírica. Y ahora sí, ¿quién escribe la historia? Pues los que sobreviven, porque el que no sobrevivió, pues no sabes qué vaya a contar, ¿verdad? Es todo un área de investigación en el área de la fitofarmacología. Yo lo tomaría con mucha reserva, yo en lo personal no, ya lo comentó la doctora, todo lo que sea suplemento y todo eso, las normativas son muy laxas, ¿sí? No hay un rigor científico, no hay pruebas que evidencian, todo es meramente empírico. Entonces puedan ser dosis terapéuticas, puedan ser dosis subterapéuticas, por lo tanto es tan pequeña la dosis que tú dices, pero no me pasa nada. Pues sí, pero ¿y quién regula eso? O la otra es que pues se está soltando el dinero y es más psicológico. Entonces yo lo tomaría con mucha reserva, yo no puedo recomendar y en lo personal yo agotaría otras posibilidades. Si hay cosas más sanas, otra vez reitero, una buena alimentación, ejercicio, descanso, aprende manejo de estrés, porque vivimos en una sociedad ya muy compleja. Y yo lo que sí sé es que el cuerpo humano, salvo que se diagnostique alguna alteración fisiológica, ahí habría que ver con el médico, pero si no se está diagnosticado nada, el cuerpo humano evolucionó de tal manera que tiene sus propios mecanismos. Si le damos lo que necesita de macronutrientes y micronutrientes y descanso y actividad física y todo, el cuerpo humano tiene sus propios mecanismos para funcionar de manera óptima, ¿sí? Y si no, que haya una evidencia por un médico o varios médicos, también está en su derecho de segundas, terceras, cuartas opiniones para ver qué,
¿sí? Y de ahí ver qué se recomienda. Yo en lo personal, yo agotaría otros recursos antes de probar y aventurarme y ver cómo reacciona mi organismo, ¿no? O sea, la verdad es que... Y yo rápido, nada más para aclarar lo que dije ahorita, yo no lo recomiendo no con base en si funciona o no funciona, nuevamente no es mi área, yo no estoy familiarizada con eso, pero como no están regulados por COFEPRIS, ¿cómo se producen? ¿Cuál es el control de calidad de eso que te estás echando al organismo? ¿Qué otros compuestos pueda traer? ¿Quién sabe? ¿Sí? Entonces con eso hay que tener cuidado. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Bueno, aquí lo que están comentando aquí el doctor y el caballero sobre la industria farmacéutica, yo la llamaría la farmafia, porque si es una compañía, una empresa, una industria muy negra, yo diría. Bueno, el comentario que quiero hacer es todo lo que hace los hongos, los microscópicos en el ambiente, en el ecosistema. Lo que yo tengo entendido, si me corrigen, sería muy bueno, es, por ejemplo, en el bosque está un oso, mata o se come a un venado y lo deja a medio venado ahí. ¿Qué va a pasar? Llegan las bacterias, llegan los hongos y se lo comen, o qué es lo que sucede. O sea, son los, no sé, entre comillas, carroñeros, que se comen todo lo que hay y dejan ahí los nutrientes para la tierra, las plantas. O sea, más o menos, ¿cómo sería un mecanismo? Pues bueno, en este caso, cuando hay un cuerpo de algún organismo vivo en descomposición, todos los, parte viene también de la microbiota que pueda tener ese ser vivo, el venado, que va a contener ciertos microorganismos en su estómago, en su intestino, y bueno, lo que hay ambiental. Finalmente, tanto las bacterias como los hongos, lo que ellos requieren para su supervivencia es una fuente de carbono, fuente de nitrógeno, oxígeno, etc. Entonces, lo que hacen, sí van degradando, no diría que son carroñeros, porque en sí no van sobre la carne, sino van sobre moléculas y las van descomponiendo y las van haciendo más simples. Y eso también puede ser asimilado por ejemplo, las lluvias, pues todas esas moléculas pueden permear al suelo, son fuente de nitrógeno, fósforo, carbono, que luego son asimilados por las plantas. Pues es ahí como que un sistema biológico dinámico, ¿no? Donde los microorganismos van simplificando, van rompiendo moléculas grandes a moléculas pequeñas, algunos de ellos las toman y siguen creciendo. ¿Qué pasa? Se acaba esta fuente y en el caso de las bacterias, pues también las bacterias se empiezan a morir y pues los hongos, algunos generan esporas, que es la estructura de resistencia, viajan por el aire, pues ahí como que el ciclo de la vida, ¿no? Pero van descomponiendo moléculas y esto pues hace que también regresen moléculas de carbono, nitrógeno, hidrógeno, fósforo, zinc, etcétera, al ambiente, ¿no? Un árbol que se cae, también Todo se aprovecha. Sí, se recicla de moléculas, sí, es lo que está biodegradables, o sea, están dentro del sistema biodegradable, por decirlo así. Sí, lo están degradando justamente, y pues al ser biológico, pues sí es biodegradable. Sí, pues básicamente ahí es la función, ¿no? Porque no son microorganismos patógenos, o sea, realmente son los que están en el ambiente y pues ya como no hay un control inmunológico, pues esas poblaciones salen de control, o sea, ahí está la fuente de nutrientes y el microorganismo sigue su proceso biológico. Saprófitos se llaman. Esa es la comida favorita de los hongos, de hecho, la materia orgánica en descomposición, eso principalmente. Muchas gracias. Continuamos con la penúltima pregunta. Gracias. Mira, ahorita que comentaba parte de Fran Suárez, ¿verdad? Los influencers, hay unos muy buenos y hay otros que, por el amor de Dios, sí, francamente desinforman. O bueno, a lo mejor les pasa.
confunden, pues yo digo que desinforman, porque, bueno, y responden a intereses del mercado, porque venden cosas. Muchos de ellos venden sus cosas, y ahí viene el asunto. Hay un conflicto de interés. Exactamente, esa persona en concreto ya falleció, y es una persona que vendía productos. Y ahora hay muchas personas que les creen todo. A un médico no le creen. Le dice, tómese esto y así, y se lo toman como quieren y donde quieren. Porque es natural. Es natural. Sí, entonces hay muchas cuestiones así de ese tipo. Bueno, yo he visto influencers de todo tipo, y pues me he dado cuenta que, oye, ya nada más de que empieza con sus cosas de que vas a viajar y porque no necesitas gran cosa, y que hoy dice uno, bueno, mira, este es un charlatán, así, y te están vendiendo algo, pues mejor ve con el médico. Ve con un médico, así tan sencillo, ¿verdad? Y ahora lo que decía Radko de la cuestión de que hay que dar a conocer más investigaciones, pues yo les aplaudo a Prometheus, porque tanto aquí como en Gargantúas de veras que hacen una buena divulgación de la ciencia. El asunto, yo recomendaría que si ahorita la gente estamos pegados con el YouTube y todas las redes sociales, bueno, pues que todo esto se pase precisamente por ahí, ¿verdad? Y que se diga, el asunto aquí no es que te voy a vender o que yo trabajo, sí, háganlo ustedes, francamente, de veras que sí, porque ustedes lo están haciendo desde el punto de vista de la ciencia, no para vendernos algo, ¿verdad? Entonces la gente necesitamos informarnos con personas que están capacitadas, vaya, para dar una buena información, porque lamentablemente hay público para todo, pero yo he observado que hay público que todo lo quiere fácil, ¿verdad? No hay ningún problema, que tienes 100 kilos de más, tómate esto y automáticamente, espérate, no es cierto eso. Cosas mágicas. Magia, el producto milagro que quieren, y cueste lo que cueste, pues no es por ahí la situación. Entonces, en la medida que la ciencia, ustedes, tengan sus canales también de YouTube y sean constantes, creo yo que nos va a ir bien a todos. Por lo pronto, gracias a Prometheus, a Sheila, que está ahorita en este momento. Gracias por traernos estas informaciones que de veras son confiables. Gracias. Gracias. Y la última pregunta, a ver, joven. Hola, muy buenas tardes. 2 puntos. Bueno, un punto que quería... buenas tardes. Uno de los puntos que quería comentar dentro del área de debate, que en este caso son los efectos adversos asociados a la vacunación. Cabe recordar que la vacunación COVID vimos un esfuerzo sin precedentes, donde 7.000 millones de personas prácticamente se vacunaron al mismo tiempo en un espacio relativo de 2 años. Y los efectos adversos de la vacunación fueron más notorios, porque lo vimos todo al mismo tiempo en una gran cantidad de gente. Sin embargo, cuando lo comparamos con la capacidad que tienen, por ejemplo, las infecciones virales, como es COVID-19, ecovirus, parecovirus, de ocasionar cardiomiopatías irreversibles, vemos que el porcentaje asociado a la vacunación es un porcentaje muchísimo menor, que a final de cuentas esa es la categoría de todos los medicamentos. Para que un medicamento salga al mercado está indicando que la posibilidad de ocasionar un daño es mucho menor que la posibilidad de asociarse a un beneficio. Y por otro punto, volviendo al área fúngica, ¿qué considerarían los miembros del panel actualmente sobre los retos más importantes para la generación de vacunas para los hongos? ¿Cuáles son los retos que se enfrentan? ¿Cuáles son las razones por las que no se han desarrollado tan rápidamente como vacunas a virus o vacunas a bacterias? Mira, lo que pasa es que de entrada los hongos son microorganismos eucariotas. ¿Qué quiere decir que es eucariotas? Tiene ciertos organelos, estructuras internas. No, a lo mejor ustedes no ubican. ¿Perdón? Son más complejos. A lo que quiero llegar es, se parecen a las células propias del ser humano, y entonces eso hace un poco complejo
el tratar de desarrollar algún biológico o inmunomodulador, dado que la naturaleza biológica es muy semejante entre nuestras células y las de los hongos. No digo que no sea posible, pero sí de alguna manera ha complicado un poco el desarrollo de vacunas en el campo de micología médica. Y volvemos un poquito a la de la industria. Yo creo que también el dinero es una causa importante en el sentido de que por muchos años, como mencionamos, las enfermedades fúngicas no son tan frecuentes como las bacterianas o las virales, entonces probablemente no haya un beneficio económico importante en meterle dinero al desarrollo de vacunas contra estas enfermedades. Yo creo que también es una causa importante por la que no se ha avanzado en la elaboración de vacunas contra los hongos. Sí, yo ahí también creo, bueno, entre los dos doctores, uno, la frecuencia de la infección micótica, dos, el riesgo de vida. Entonces, la mayoría, las vacunas que existen es porque en su momento eran un riesgo de vida para el humano. Entonces, otra vez, supervivencia, tenemos que cuidar la población. Entonces, si ahorita una infección micótica no representa un riesgo de mortalidad importante, no es una situación prioritaria de salud. ¿Por qué? Porque la persona se va a recuperar. Las secuelas que deja una infección micótica con otro tipo de infecciones también lo van sopesando. Entonces, de ahí el interés para dónde voy a poner el dinero. O sea, finalmente también incluye el capitalismo. Entonces, ¿dónde voy a poner el dinero? Por ejemplo, ahorita está muy en auge, que no es el tema de vacunas, pero la vacuna contra el herpes zóster. ¿Por qué? Porque se vio que tras COVID-19, y bueno, hay una tendencia que los que se vacunaron, se reactivó herpes zóster. Entonces ahorita una campaña muy fuerte, las farmacéuticas, su interés en la vacuna y mejorar la vacuna de herpes zóster. ¿Por qué? Porque ahorita se está viendo que es un problema, además de que la infección es incapacitante. Y entonces, ¿quién va a venir a trabajar? ¿Quién va a venir a generar dinero? O sea, es un tema a veces como que delicado, no es, pues quisiéramos salvar al mundo, ¿no? Pero es complejo y hay muchos intereses. Entonces yo creo que por eso no ha evolucionado en el campo de la vacunación hacia el área de micología. Y el otro aspecto, ya lo comentaba el doctor Rogelio, también son microorganismos más complejos. Entonces, ¿con qué vas a activar al sistema inmunológico? Porque una vez que se activa no hay vuelta atrás. Entonces, hay que definir muy bien de todo ese universo de macromoléculas que tiene el hongo y que es capaz de sintetizar, cuál vas a seleccionar o cuáles para despertar al sistema inmune, porque reitero, una vez que se despierta, ya, o sea, que se activa la respuesta inmune adaptativa, ya no hay vuelta atrás. Entonces también hay que ver que no haya homologías con moléculas propias, porque por ahí, bueno, yo cuando estaba estudiando el posgrado, estaban probando un medicamento biológico y agarraron pacientes con artritis y agarraron sujetos sanos. Y los resultados no fueron buenos y ahí truncó el protocolo. Entonces, porque los sujetos sanos empezaron a tener problemas, sus biomarcadores de artritis empezaron a mostrar biomarcadores de artritis. Entonces, trabajar con el sistema inmunológico es delicado y conocer la complejidad del hongo que queremos que se ataque. Entonces creo que hay muchos temas que vienen en juego, porque a lo mejor se puede estar trabajando en una vacuna, pero pues ¿cuánto va a llevar? Porque ahorita para la FDA, para la OMS, no sé, para las instituciones que dan dinero, digo, lo vemos aquí en México, o sea, ¿a qué le están dando prioridad? Le dan prioridades a problemas que hay ahorita
y para allá se ve el dinero. Y bueno, pues cómo la ciencia puede seguir avanzando, ¿no? Entonces, también ha habido una migración donde, pues sí, yo estoy trabajando con esto, pero resulta que al gobierno le interesa el campo agrícola, le interesa esto, le interesa el otro, pues tengo que mover mis intereses porque necesito recursos. Es complicada el área de las ciencias a veces, ¿no? Entonces, no dudo que en un futuro sí lo haya, pero pues ahorita como que hay otros temas prioritarios, hay otros microorganismos que tienen otro impacto en la población y pues necesitamos que sobreviva la población y que no deje la infección secuelas, pues para que pueda haber productividad, ¿no? Que siga creciendo el Producto Interno Bruto. Muchas gracias a todos, a los ponentes, al público que sin ustedes no serían posibles este tipo de eventos. Se tomarán en cuenta todos los comentarios del público para organizar próximos diálogos y ciencia y sociedad, próximos temas nuevos. Pues bueno, no queda más que agradecerles de parte del colectivo Prometheus. Si no nos siguen en redes nos pueden seguir, tenemos Facebook, Instagram, Prometheus Project. Y bueno, le damos un aplauso por favor a los ponentes. Y pues bueno, damos por terminada esta edición de Diálogos y Sociedad. Gracias. No, ya, ellos siguen a tomarse la foto. Ellos se van. Doctora Pina. Sí. Sí, ¿se acuerdan una vez? Yo soy Javier, está con el doctor Tomás. Sí. Ya, pero él de... Sí, estaba en la maestría y ya no se pudo hacer eso. Ya, pues te cambiaste ese look, ¿no? Sí, ya voy a empezar el doc también en materiales. ¿También licenciado en física? No, yo soy ingeniero biomédico. Voy más sobre la... Beca de medicina también. La doctora Alexandra, que estamos en la Facultad de Medicina del Departamento de Microbiología, lo que tiene para ensayos biológicos, tenemos modelos animales, tiene algo interesante que quieran probar. Muy buena. Igual para
Seida es un poquito más activa que yo. Sí, pero sí, vayan también a Carnaval. Sí, si no también se desinteresa, está César, Iba a salir la pregunta. Por eso ya como yo no sé el tema, dije, por si me preguntan ustedes, ya no sé. Era esperable de alguna manera. Pues muchísimo. Estamos a la orden. Y bueno, ahí les mandan su contacto, ¿sí? El baño al fondo a la izquierda. Sigue grabando. Me le doy. Pues no le piques Bueno, sí. pero ahí si quieres. Algo que me había mencionado un poco. Está bien. Bueno, vamos.